Espíritu Santo. Que Dios te continúe bendiciendo. Bueno, mis amados, como si nada, terminamos el libro de los jueces y hoy empezamos el libro de Ruth. Así es que seguimos en victoria. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí puntuales a esta cita hermosa. Que el Señor los bendiga y los guarde, igual a nuestros hermanos del canal de YouTube, que cada semana fielmente ven esta clase, escuchan la palabra. Oramos para que el Señor siga poniendo en sus corazones el deseo de aprender, de atesorar en sus corazones esta palabra y sobre todo compartirla. Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así es que gracias, que el Señor los bendiga. Y yo, el versículo que les tengo, yo sé que la mayoría de ustedes en algún tiempo en su vida lo ha escuchado, del libro de Ruth. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Ruth 1:16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Amén. Eso es hermoso, hermoso. Y el ministro, yo no sé si él lo va a terminar el libro hoy, porque el libro de Ruth es corto. Vamos a ver cómo nos va, ¿verdad, ministro? Dios le bendiga a todos. Adelante. Lo más probable es que no terminemos hoy. Vamos a tener una lección más. El libro de Ruth tiene 4 capítulos, pero es interesante, ¿verdad? Esa respuesta que le da Ruth a Noemí. Y, y yo hago la misma pregunta. Si nuestro Señor Jesucristo viniera hoy y le preguntara a ustedes y le hiciera la misma pregunta que le hizo Noemí a Ruth, él esperaría la misma respuesta. Iré donde tú vayas, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. O sea, es el versículo principal, yo diría, de este libro. Eh, Terminamos el libro de Jueces la semana pasada y esta semana comenzamos con el libro de Ruth. Lección 41. Vamos avanzando, ¿verdad? El Señor en Isaías 61 dice que en aquel tiempo lo llamaron a leer las escrituras en la sinagoga. Y él dice que él abrió el rollo y llegó al versículo 61 de Isaías, donde él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió, dice. Me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dice que leyó ese versículo de Isaías 61:1 y continúa en Lucas 4:21. Ya él, hablando ahí, dice, comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, él cita primeramente el libro de Isaías y después dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Él ahí se presenta como lo que vamos a ver en este libro de Ruth. Yo diría el núcleo de este libro es el redentor. ¿Qué es un redentor? Una palabra famosa, ¿verdad? En el cristianismo. Mi Dios, mi redentor. Y vamos a aprender qué es un redentor. Y el Señor ahí se muestra, se presenta como el último redentor del mundo. Hoy se ha cumplido estas escrituras delante de vosotros, dice el Señor ahí. Wow, qué bonito. Ah, el estudio de Ruth, como dije anteriormente, 4 capítulos. Eh, Ruth es una historia sobre el amor leal de Dios por su pueblo. Fue escrita cuando no había rey en Israel. Acabamos de estudiar eso en el libro de Jueces, durante la época malvada y caótica de los jueces, ¿verdad? Pero en medio del caos, Dios provee siempre. Recordemos eso. En medio del caos y la anarquía, Dios está ahí siempre. Dios es el gran redentor, el último redentor. El libro de Ruth no especifica el nombre de su autor. La tradición es que el libro de Ruth fue escrito por el profeta Samuel,
pero específicamente no menciona. La fecha exacta en que el libro de Ruth fue escrito también es incierta. Sin embargo, la postura prevalente es una fecha entre el año 1011 y el 931 antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y la ascensión al cielo. El libro de Ruth fue escrito para los israelitas. Recuerden eso. No fue escrito para la iglesia. Enseña que el amor genuino a veces puede requerir de un gran sacrificio. Independientemente aquí de nuestro lugar en la vida, podemos vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. El amor, la bondad genuinos serán siempre recompensados. Recordemos eso. El Señor tiene recompensa para su pueblo, para aquellos que hacen su palabra, para aquellos que genuinamente profesan su palabra. Eso no va a cambiar. Dios bendice abundantemente a aquellos que buscan vivir vidas obedientes siempre ante este caos y este mundo de oscuridad. La vida de obediencia, hermanos y hermanos, no permite accidentes en el plan de Dios. Recordemos eso. La vida de obediencia no permite accidentes en el plan de Dios. Dios extiende su misericordia al misericordioso siempre. Eso no falla. Y en este libro resalta un versículo que acabamos de leer ahora mismo, ¿verdad que sí? Es el versículo clave donde respondió Ruth: no me ruegues que te deje, dice ella, ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Wow. Tremendo ese versículo, ¿verdad? Lo acabamos de leer y lo leemos 2 veces y vamos a leerlo varias veces en esta clase, porque es el núcleo, es la lealtad de esa mujer moabita, de un pueblo enemigo del pueblo de Dios, que decide dentro de todo, yo diría lo negativo, la cual ella estaba pasando, ella todavía decide seguirla a Noemí y seguir a ese Dios que no conocía antes de casarse con el hijo de Noemí y a Noemí. O sea, ella viene de una región donde se adoraban ídolos prácticamente. El Dios de Israel no existe ahí. Sin embargo, conoció al Dios de Israel a través de Noemí. Entonces, Ruth se mantiene leal hasta el fin y con esa lealtad es que vamos a ver y vamos a aprender un poquito más de ese pariente, de ese redentor que viene a liberarnos, como dijo el Señor aquí en Isaías, viene a libertarnos a cada uno de nosotros del yugo de la esclavitud espiritual. Vamos a leer la primera lectura de esta clase, que se trata de eso. Vamos a leerlo varias veces, como dije anteriormente, Ruth 1:16. ¿Quién tiene Ruth 1:16 que nos lo lea rapidito? O alguien me lo puede leer si no está en la lista. Amén. Amén. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Lo más importante, como termina este versículo, y tu Dios será mi Dios. O sea, ella acaba de conocer, y digo acaba en los últimos, yo diría 10 años que tuvo con Noemí. Sin embargo, ella se ha adueñado del Dios de Noemí. Ella dice, y tu Dios será mi Dios. Y eso es importante que nosotros lo mantengamos siempre como cristianos. Nosotros debemos de pregonar a ese Dios que nosotros seguimos. No importa qué, no importa que lo que estemos pasando, dónde estemos caminando, el desierto que tengamos, la enfermedad que tengamos. Hoy hablaba yo con una señora donde ella me explica que ella está enferma y está, dice, de acuerdo a la enfermedad, no tiene mucho tiempo. Y yo le explico, yo le dije, ¿tú crees en Dios? Le pregunto, y ella, sí, pues mira, tu día, tu segundo en este mundo están contados en el libro de la vida del Señor. O sea, ninguna enfermedad, nada vas a quitar esa fecha de vencimiento que tú tienes en este mundo. O sea, hoy el médico te puede decir, te quedan 6 meses. Sin embargo, Dios dice, no, te quedan 6 años. Entonces,
yo le explico, no te preocupes por el día de que tú te vas a ir, porque eso está escrito ya. El Señor tiene tu día exacto del día que tú viniste a esta tierra y el día que te vas a ir. Entonces, algunas veces nos llenamos de preocupaciones con enfermedades, ¿verdad? Sin embargo, el Señor dice, no, no te preocupes por nada. Y eso es lo que está pasando aquí con Ruth, ¿verdad? Ruth, la preocupación de Ruth aquí no es que tienen hambre, no es que no tienen maridos para que la soporten. Sin embargo, la preocupación aquí es que ese Dios a quien ellos le sirven algún día vendrá como redentor. Y eso lo vemos en este libro. Este libro es maravilloso con referencia a lo que le llamamos redentor, ¿verdad? El tema más importante del libro de Ruth es del pariente redentor Bus o Boaz, como le llaman, ¿verdad? Un pariente de Ruth por parte de su esposo. Dice que actuó según su deber como se indica en la ley mosaica para redimir a un pariente sobre sus circunstancias. Y eso viene del Antiguo Testamento. Lo vamos a leer ahora en Levítico 25. Esa ley le da permiso a un familiar a rescatar a otro familiar si se encuentra en circunstancias no deseadas. Y eso es lo que pasa en este libro aquí con Ruth y Boaz. Vamos a leer Levíticos 25 del 47 al 49, que nos dice con referencia a esa ley. Creo que la hermana Dianeri lo tiene. La hermana Dianeris no está presente hoy. No, hermana María, usted vio el mensaje, si no yo lo tengo aquí y lo leo yo. Creo que ella no lo vio. Entonces, Levítico 25, 47 al 49. Así es que yo lo voy a estar leyendo, ministro. Amén. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren el mismo, se rescatará. Amén, gracias. Amén. O un pariente cercano de su familia lo rescatará. Y ese es el caso aquí en el libro de Ruth, ¿verdad? Este escenario aquí es repetido por Cristo, por nuestro Señor Jesucristo, quien nos redime de la pobreza espiritual, como él leyó el libro de Isaías aquí al principio, y de la esclavitud del pecado. Nuestro Padre Celestial dice que envió a su propio Hijo a la cruz para que pudiésemos hacernos hijos de Dios y hermanas y hermanos en Cristo. Al ser nuestro redentor, aquí nos convertimos en sus parientes. Recordemos eso. Nos convertimos en el pariente de nuestro Señor Jesucristo. Él como redentor nos redime del castigo del pecado. La soberanía de nuestro gran Dios aquí se ve claramente en la historia de Ruth. Dice que él guió cada uno de sus pasos para hacerla su hija y cumplir su plan para convertirla aquí en una antecesora de nuestro Señor Jesucristo, como lo narra aquí Mateo 1:5. Vamos a leer Mateo 1:5, la hermana Catherine lo tiene por ahí. Amén. Salmón engendró de Rabá a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaac. Y ve a Isaí. Amén. Gracias, hermano. Amén. El libro de Ruth aquí menciona a Rahab. Rahab se casó con un hombre de Israel llamado Salmón. Ellos tuvieron un hijo llamado Boaz. Boaz se casó con Ruth. Por lo tanto, Rahab es la bisabuela de David y antepasado de Jesús. ¿Se recuerda la historia de Rahab? Leímos anteriormente, estudiamos en el libro de Jueces, aquella que, no, en el libro de Josué, y sigue hasta el libro de Jueces. Esa Rahab que hizo lo que hizo, ¿verdad? Viene a ser ahora la bisabuela del rey David. Y ve cómo el plan de Dios va avanzando. Y a menudo que vamos avanzando en este libro de la ley,
este libro sagrado, vemos cómo ese plan se viene realizando hasta el fin de los tiempos donde la iglesia es ratada y el anticristo toma poder por un corto tiempo de este mundo. Si vemos todas las profecías cumplidas, hermano, sabemos que las que faltan también se cumplirán y están cerca, ¿verdad? De la misma manera que nosotros tenemos la seguridad de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, así como lo tuvo con Rahab, lo tuvo con Ruth y su familia, así también lo tiene con cada uno de nosotros. Solo necesitamos ser fiel a su palabra. Y en este mundo oscuro que estamos viviendo es un poco difícil, pero no podemos dar un paso atrás. No podemos después, como dice la palabra, después de tomar el arado, mirar hacia atrás, porque prácticamente nos podemos convertir en una estatua de sal, como se convirtió la esposa de Lot en aquel tiempo, ¿verdad? Las instrucciones fueron claras. No mire hacia atrás, porque si mira hacia atrás vas a romper el mandato que se dio ahí. Sin embargo, ella miró hacia atrás y eso pasa hoy en día con muchos que todavía siguen a Cristo, pero están en duda, ¿verdad? Que sí, están mirando a los lados. Y este libro de Ruth aquí nos muestra la lealtad de una mujer que no viene del pueblo hebreo, viene de uno de los pueblos enemigos de Israel. Sin embargo, la lealtad de Ruth es bastante aquí para ser puesta en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Así como Noemí y Ruth confiaron en él para su provisión, también debemos hacerlo nosotros hoy. Recordemos eso. En Ruth vemos un ejemplo de la mujer virtuosa de Proverbio 31, además de ser devota de su familia y depender fielmente de Dios, como nos narra aquí Ruth 1:15 al 18 y Proverbios 31 del 10 al 12, ¿verdad? Vamos a leer Proverbios 31 del 10 al 12. Mujer virtuosa. Hermana Sandra por ahí, si lo tiene, por favor. Sí, Señor. Amén. Bendiciones para todos. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, mujer virtuosa, ¿quién hallará? Porque tu estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Amén. Ese versículo, léanlo, estudienlo, medítenlo, ustedes las mujeres. Pídanle al Espíritu Santo que la iluminen ese versículo. Es importante conocer qué es una mujer virtuosa versus una mujer empoderada. Aquí el versículo 11 dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Eso tiene una connotación profunda ahí. Y solo el Espíritu Santo puede darle el conocimiento para que usted vea la profundidad de estas palabras ahí. Eh, eh, la principal diferencia aquí radica en la fuente de poder. Recordemos eso, la fuente de poder. Dice que Cristo es el poder y toda sabiduría. En el mundo hay muchos sabios, pero muchos sabios sin Cristo, y esa sabiduría no es la sabiduría real, concreta. ¿Ok? El empoderamiento secular busca el poder y la vacilación en el éxito personal y la autonomía. En contraste, aquí la mujer virtuosa, como describe Proverbios 21, encuentra su fuerza y valor en la humildad, la fe en Dios y el servicio a los demás. Es por tal razón por la cual dice bien claro, el corazón de su marido está en ella confiado. Eso es espiritual, eso trae una connotación espiritual ahí, porque cuando dice el corazón de su marido está en ella confiado, es porque ella está en el espíritu, ella posee yo diría la sabiduría de las palabras del Señor. Y cuando posee la sabiduría de las palabras del Señor, posee al Señor porque el Señor es sabiduría. Importante notar esto, ¿verdad que sí? En Ruth 2:12 y Proverbio 31:30 vemos
en Ruth a una mujer de sabias palabras. Sus palabras son amorosas, amables, respetuosas, tanto para con Noemí como para con vos. La mujer virtuosa de Proverbios 21 que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua, como dice el versículo 26. Aquí podríamos buscar por todas partes para encontrar una mujer hoy tan digna de ser nuestro modelo a seguir como Ruth. Sí, en Ruth 1 aquí vemos que aunque no hay rey en Israel, Ruth nos muestra que un redentor leal y amoroso sigue en el trono y está en control, porque ella sigue creyendo en ese redentor. Antes de que comience la historia de Ruth, se nos dice que Israel se encuentra en el tiempo de los jueces, que acabamos de terminar ahora mismo, el libro de jueces. Es quizá la más oscura de las épocas de Israel, marcada por su crueldad hacia las mujeres y una profunda falta de liderazgo piadoso, como vimos en el libro de jueces. Dice aquí que Ruth y Noemí, las protagonistas, se destacan como mujeres fieles entre una generación de hombres infieles. Sin embargo, vemos aquí que al igual que el resto de Israel, sus vidas están llenas de tragedias y muerte. Israel está en medio de una hambruna. El esposo de Noemí y sus dos hijos han muerto y ellas se encuentran camino en un desierto, pero siguen confiada en ese gran Dios. Vamos a leer Ruth 1 del 3 al 5. Hermana Mercedes, creo que lo tiene por ahí. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Amén. Amén. Esa es la historia de esas dos mujeres. Tres terminaron en dos, ¿verdad que sí? 10 años fuera de su tierra natal. Noemí ya ni siquiera vive en Israel, está abandonada en Moab, una antigua nación enemiga, como dije anteriormente, de Israel. Y sus únicas compañeras son Ruth y Orfa, las viudas de sus hijos. Recordemos eso, nunca dieron hijos. Eso era hay un mandato que lo estudiamos en el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio, donde el Señor indica que el pueblo de Israel no debía de casarse, los hombres o mujeres, con hombres o mujeres de otras tribus, porque se iban a contaminar. Sin embargo, estos dos hijos de Ruth, de Noemí, se casan con dos moabitas, pero estas dos moabitas son estériles. Nunca tuvieron hijos. La situación aquí de Noemí parece desesperada. En esta cultura, la única esperanza para estas tres viudas es tener un hijo o casarse con un hombre rico. Ninguna de las dos opciones aquí, hermanos y hermanas, parece posible para estas mujeres extranjeras y de edad avanzada. Noemí se da cuenta de que su única esperanza aquí es abandonar Moab y regresar a su ciudad natal, Belén. Aquí nos narra Ruth 1.7 un poquito sobre eso. Vamos a leer Ruth 1.7, hermana Rocío, si está por ahí. Amén. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Amén, gracias. Amén. Esto narra el inicio del viaje de regreso a Belén. Tras enterarse de que la hambruna terminó, la viuda israelí Noemí deja Moab, sus nueras, sus nuevas viudas, nueras viudas, Ruth y Orfa, y la acompañan inicialmente. Este versículo aquí marca una decisión valiente y el comienzo de la restauración. Aquí vemos algo que pasa muy a menudo en este mundo. Muy a menudo.
Noemí desalienta a Ruth y a Orfa de que no se unan a ella. Vendrán personas a ustedes, hermanos y hermanas, a tratar de desalentarlos con la palabra. Todos los días. Cristo dice que viene, Él no viene. La palabra dice esto, pero sucede esto. ¿Por qué Cristo es tan cruel? ¿Por qué ese Dios que tú sigues es tan cruel? O sea, van a venir personas que van a tratar de quitarle el camino a usted. Sin embargo, una vez que tú conoces a este Dios y pones su lealtad en ese Dios, no hay nada ni nadie que lo quite del camino. ¿Y cómo creamos esto? Conociéndolo a Él a través de todas estas lecciones, de todas estas clases que nosotros tenemos. Porque el Señor dice, si dices que me ama y no me conoce, más bien conoces a tu hermano y no lo ama, entonces no tiene sentido, ¿verdad? Tenemos que conocer a ese Dios, tenemos que conocer a ese Rey, tenemos que conocer lo que va a pasar de ese Redentor que dijo que volverá por nosotros. Sigamos leyendo aquí Ruth 1:8. Hermana Wilma, por favor. Amén. Al ver que no, al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no insistió más. Ruth 1:8 me leyó. Ah, no, 1:18, perdón. 1:8. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras, miren, miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron conmigo y conmigo. Amén. Como mujeres moabitas, casi se le garantiza una vida como una minoría no apreciada en Israel. Así que Orfa regresa a casa, pero Ruth muestra lealtad a Noemí, totalmente. En lugar de marcharse, dicen las escrituras que Ruth declara que el Dios de Noemí es su Dios y que el pueblo de Noemí es su pueblo, como leímos anteriormente, y vamos a leer otra vez Ruth 1:16. Hermana Jennifer, por favor. Amén, un momentito. Es para que se lo graben ese versículo. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Y Amén. Dios, mi Dios. Hambrienta, dice que llegan a Belén. Sin embargo, como una pista de lo que Dios está a punto de hacer por ellas en Israel, la cosecha de la cebada acaba de comenzar. El plan de Dios es perfecto. Algunas veces caminamos en desierto, pero Él está ahí. Algunas veces creemos que estamos caminando sobre la arena, pero no estamos caminando sobre la arena, estamos caminando sobre sus pies. Porque una vez que le entregamos nuestra vida al Señor, ya no caminamos nosotros, Él camina por nosotros. Y eso fue lo que pasó con estas dos mujeres aquí. Estas dos que decidieron de regresar. Ruth decide regresar aquí. Ya el Señor está en control de sus vidas. Al principio de la historia de Israel, las madres fundadoras de Israel, Sara, Rebeca y Raquel, no podían tener hijos, pero Dios abrió milagrosamente el vientre de las mujeres y le dio su nuevo líder. Hoy nosotros esperamos que esa historia se repita aquí, pero a diferencia de esas historias, no hay ningún hombre que ayude a criar al hijo. Ruth está sola y extranjera. O sea, tiene toda la de perder Ruth en Israel. Toda. Extranjera, ya mayor, no es joven ya. Pero la disposición de Ruth a sacrificar su propia vida aquí para servir a su suegra será la forma en que Dios aquí le proporciona un nuevo rey a Israel. Y hablaremos de eso en Ruth 4, cuando entremos ahí la semana que viene. No creo que lleguemos a Ruth 4. Al igual que muchas mujeres en la historia de Israel,
María no debería haber podido tener un hijo, ¿verdad? Era virgen. O sea, era imposible en los ojos del ser humano, pero todo posible es en los ojos de Dios. Vamos a leer Lucas 1:34, a ver qué nos dice con referencia a eso, hermana Elena. Amén. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo está? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Amén. Amén. Pues cuando el Señor le dice, vas a quedar embarazada, ¿verdad? ¿Y cómo será esto? Porque no conozco varón, soy virgen. Pero la buena voluntad de servir, hermanos y hermanas, la buena voluntad de servir al Señor significa que a través de ella nacerá un rey que bendecirá al mundo a través de su reino, como nos narra Lucas 1:31, Lucas 34 y Lucas 38. Jesús es el hijo de la fidelidad de Ruth y María aquí. Jesús nacerá incluso en Belén, su ciudad, a la ciudad que ellos regresaron, la ciudad natal de Noemí. Él es el rey verdadero, no solo de Israel, sino del mundo, que nacerá en Belén. Años más tarde, ¿sí? Nació para llenar nuestro vacío a través de su reinado como rey. Narrado aquí en Lucas 4:18. Vamos a leer Lucas 4:18. Hermana Yadira, ¿me puede ayudar, por favor? La hermana Yadira está. No creo. Yo creo que no. Hermana Elena, por favor. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Amén. Lucas 4:18 narra Isaías 61:1, como dije anteriormente. El Señor dice, y esta palabra se acaban de cumplir en mí hoy, dándose a conocer como el Mesías que venía. Dice en la Escritura que lo iban a apedrear, pero el Espíritu controla el cuerpo. No es lo que dice el hombre, más bien lo que dice Dios. Sí, Él dice, hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si eres viuda, como Noemí, si no tienes líder como Israel, si tienes hambre, si eres pobre o científicamente parece imposible sentirte satisfecha, este libro de Ruth es para esa persona, esa mujer. Ha nacido un niño y se llama Jesús. Sí, como Ruth te comprometes realmente con ese rey, Jesús el Cristo. Este libro de Ruth narra paso por paso la genealogía de ese redentor llamado Jesucristo. Y ni más ni menos, ¿quién está usando aquí? Dios para a libertar a aquel pueblo. Hoy usa una moabita para traer ese redentor. El Señor usa a quien Él quiera usar. Él no mira solo el corazón del ser humano. Vamos a leer Mateo 6:33. Amén. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Eso hizo Ruth. Buscó primeramente el reino de Dios y su justicia. Dijo, y tu Dios será mi Dios. Y de ahí todo fue por añadidura. Paso por paso, eso lo veremos en el libro de Ruth, cómo todo fue cayendo en el plan de Dios. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos y hermanas, no significa que en esta vida secular vamos a tropezar, vamos a llorar, vamos a sentirnos tristes. No significa eso. Significa que en el mundo espiritual somos vencedores. Recordemos algo, no somos de este mundo. No, estamos aquí por un corto tiempo. Somos vencedores allá. Y vendrá el tiempo donde muchos llorarán y dirán, ¿por qué no lo escuché? ¿Por qué no escuché la voz del Señor cuando me habló? Hoy es el día para escuchar esa voz del Señor, para ver esa historia
preciosa de Ruth, con esa lealtad, Señor. Porque Ruth no vio ninguna ventaja regresando a Belén. No la vio. Como dije anteriormente, iba a ser despreciada, iba a ser quizá abusada. Ella no vio nada positivo, sin embargo, sí vio algo positivo. Cuando ella dijo, tu Dios serás mi Dios. Ella conoció a Dios de una manera, yo diría que cuando una persona conoce a ese rey, ese redentor de corazón, no importa dónde usted vaya a caminar, usted está segura de usted mismo. Usted está seguro de lo que va a pasar. Y eso le pasó a Ruth ahí. Aquí en Ruth 2 vemos a Boaz, el redentor. El redentor de Ruth, de Noemí, que viene a través de esa genealogía de David, el rey David, y finalmente en Cristo. Aquí vemos que Dios responde con generosidad y bondad la fidelidad de su pueblo. Ruth ha prometido lealtad a Noemí, viuda y sin hijos. En cierto modo, esto significa que Ruth debe actuar como un hijo o un esposo para Noemí. Ha asumido la responsabilidad de cuidar a su suegra. Y en este momento las dos se mueren de hambre. Así que Ruth, conociendo la historia de su nueva patria, se beneficia de una ley del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice que se permitía a los pobres recoger las sobras de los campos durante la época de la cosecha. Es importante porque el Señor ha pensado en todo, hermano, en todo. Porque esta ley dice lo siguiente: cuando espigue, cuando coseche, no coseche todos los frutos, deja para aquel que vas a pasar por el campo, deja para aquel necesitado. Es igual, dice la palabra, que cuando tú comas pan, deja que las migajas caigan al piso para que los perros se mantengan. El Señor tiene todo bajo control, hermano. Solo tenemos que confiar en Él. Solo tenemos que confiar en Él. Y ahí es que está lo difícil, ¿verdad? Este mundo, porque este mundo, como va en esa espiral descendente, más oscuro todo el día, con el afán diario, es un poco difícil. Es por tal razón por la cual tenemos que pedirle al Señor día tras día. No podemos salir de la casa sin entregarle el día al Señor. Señor, que tus ángeles vayan conmigo, que tú me protejas, porque la guerra espiritual es más grande. Lo que está pasando alrededor de ustedes es más grande que lo que sus ojos pueden ver hoy en día. Y eso viene pronto. Esa guerra espiritual será visible a los ojos de los hombres, porque vendrá el tiempo donde aquellos demonios vendrán a ser visibles de una forma terrible, hermanos y hermanas. Preparémonos para eso. Vamos a seguir leyendo con referencia a esta ley en Levítico 19, 9, 10. Hermana Rocío Torres, si está por ahí. Amén, bendiciones. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no sagarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Amén. Claro, lo dice esa ley, ¿verdad que sí? Cuando recoge el fruto, deja para los otros. No lo coja todos, porque vendrá el pobre, vendrá el necesitado, dice Jehová, y lo necesitará. Y tiene razón esa ley. Entonces aquí, Noemí piensa en esa ley y dice, espérate, podemos hacer esto a los campos de Boaz. Aparentemente aquí, por casualidad, Ruth termina en un campo que pertenece a Boaz. Y Booz, ya veremos más tarde, quién se convierte. Vamos a leer Ruth 2:3. Hermana Yadira no está ahí. Alguien más lo puede leer. Ruth 2:3. Amén. ¿Los puedo leer? Sí, amén. Amén. Gracias. Dice así: fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores,
Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Amén. Amén. El cual era de la familia del esposo de Noemí. Aquí Booz se convierte en el redentor de Noemí. Booz se entera de la situación de Ruth aquí, de que ha estado trabajando duro desde el amanecer. También se entera de que ella le pidió que no solo las recogieran de las obras, la dejaran recoger de las obras, que eso es lo que dice explícitamente la ley, ¿verdad? Sino también las que se encuentran entre las pilas de grano que apilaban sus trabajadores. Oiga cómo va la cosa aquí. Esto va más allá de lo que exige la ley, ¿verdad? Que sí. Pero la fidelidad de Ruth a Noemí y su valiente solicitud es un trato especial. Obligan a Booz aquí a responder con extrema generosidad. La invita a almorzar y le das instrucciones a su siervo aquí para que le permitan a Ruth tomar lo que quiera del campo. Oiga cómo va el plan de Dios cuando hay lealtad a él. Algunas veces creemos que el hambre nos va a matar, que lo que hacer es de todos los días, pero el Señor está ahí. Solo tenemos que tener lealtad al Señor, a su palabra. Solo tenemos que tener lealtad al Señor. Dice aquí que Ruth termina su día de trabajo con casi un mes de comida. Casi un mes de comida. Después que pasaron todo ese tiempo hambrienta las dos. Sigamos leyendo aquí Ruth 2:17. Hermana Wendy, ¿se está por ahí? Amén, amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Fue como una efa de cebada, equivalente casi a un mes de comida. Noemí se sorprende por la bondad de Booz aquí, dice la historia. Y se da cuenta de que Booz es en realidad un pariente de su difunto esposo y un redentor. En Israel, como dije anteriormente, este es el término técnico, el redentor de la familia, que tiene la responsabilidad social y legal de cuidar a los parientes pobres que corren el riesgo de perder su tierra o su herencia, especialmente si han perdido su esposo, a las mujeres. Un hombre generoso no solo satisface las necesidades inmediatas de Noemí y Ruth, sino que vos también es soltero. En vos hay esperanza de que se restaurara lo que Noemí y Ruth perdieron en sus esposos y sus hijos. Sí. La suerte de Noemí aquí y Ruth comienza a cambiar cuando Ruth se vuelve audaz y valiente y trabajadora. Vos llama a Ruth una mujer digna, dice la Escritura, por la forma en que sigue las leyes de Dios y cuida de Noemí, por la forma y el respeto y la lealtad de Ruth al Señor. Nos narra aquí Ruth 3:11. Vamos a leer Ruth 3:11, si alguien lo puede leer, por favor. Amén. Amén. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Amén. Porque toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. La mujer virtuosa, wow. Es importante modelar la palabra del Señor. Al final de los tiempos seremos recompensados. Al final del tiempo seremos recompensados como Ruth es recompensada aquí. Desde un principio creyó y modeló y fue fiel al Señor. Aquí tradicionalmente el libro de Ruth se coloca justo después de Proverbio 31, que describe una mujer sabia y digna. Esa ubicación nos invita a ver a Ruth como la sabiduría hecha realidad. Al igual que la mujer de Proverbio 21, se despierta temprano y trabaja duro. Ella provee para los necesitados y teme al Señor, que es lo más importante. Teme al Señor. Cuando Ruth es sabia y fiel, un redentor provee generosamente.
Ese es también el mensaje del libro de Proverbios. Cuando tenemos a Dios y vivimos sabiamente, hermanos y hermanas, el Señor nos recompensará y nos salvará. Él dice, tengo coronas para ustedes, tengo recompensas para ustedes. Proverbios 11:30. Vamos a leer. ¿Qué dice Proverbios 11:30 con referencia a eso? Hermana Iris, no sé si está por ahí. La palabra buenas noches, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El fruto del justo es el árbol de la vida, y el que gana alma es sabio. Amén. Eso es poderoso. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ese libro de Proverbios es sabiduría completa. El versículo aquí dice, el fruto del justo es el árbol de la vida, y el que gana alma es sabio. Significa que una persona que vive de manera recta y justa impacta y nutre a los que lo rodean. Recuerde eso. Usted instruye modelando a Cristo. No tiene ni que hablarle alguna vez. Haciendo la palabra. El día pasado escuché a un pastor y me impresionó mucho. Estaba predicando y dijo lo siguiente, dice, estaba predicando en el Espíritu. Sin embargo, dice, todo lo que he dicho aquí no tiene reverencia. No importa lo que yo digo aquí. Y todo el mundo se quedó, pero ¿cómo él dice que no importa? Dice, sí, para mí no importa porque yo puedo estar hablando, sin embargo, no puedo estar resonando con el Señor. No puedo estar en la misma frecuencia del Señor. Sin embargo, estoy hablando cosas de la palabra. Entonces, él dice, es más importante modelar, mostrar, vivir como Cristo que hablar. Porque muchos vendrán y hablarán, pero no actuarán como Cristo. Entonces, es importante aquí esta historia de Ruth, como Ruth nos enseña, no solamente a decir, tu Dios será mi Dios, sino actuar con los principios de ese Dios en el cual ella cree. Es por eso por la cual el Señor la pone donde la puso a ella, en la genealogía de aquel Redentor que vendría, nuestro Señor Jesucristo. El fruto del justo es árbol de vida. En la Biblia, el fruto son nuestras acciones, palabras y actitudes. Un árbol de vida es un símbolo de nutrición, paz, bienestar. Así como un árbol da sombra y alimento a los caminantes, la vida de una persona justa da esperanza, ayuda y buen ejemplo a las personas que nos rodean. Es por eso que tenemos que ser como Cristo, actuar como Cristo, no solamente hablar, porque hay muchos que hablan pero no hacen. Y esa es la gran diferencia. Que al igual que Ruth aquí, Jesús también es la sabiduría hecha carne. Ruth nos enseña lo que es ser sabio y leal al Señor. Vamos a seguir leyendo Colosenses 2:3 con referencia a eso. A ver qué nos dice la hermana Ramona. Hermana Elena, ¿lo puede leer? Ok, Hermana Ramona no está. Shua. Amén. Y dice así, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Amén. Colosenses 2:3. Dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Amén. ¿En Amén. quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Cristo Jesús. Si tenemos a Cristo, tenemos sabiduría. Es un versículo bíblico que declara que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto significa que todo el conocimiento, la verdad y la sabiduría divina se encuentran en Él, solo en Él. Podemos decir que somos sabios por fuera, pero si no tenemos el corazón de Cristo, no estamos vacíos. ¿Sí? Y esto nos sirve como un recordatorio para buscar la verdad en la fe cristiana, solo en Cristo. Así como la sabiduría de Ruth se manifiesta claramente, hermanos y hermanas, en la lealtad sacrificada a Noemí.
El apóstol Pablo aquí nos dice que la sabiduría de Jesús se manifiesta claramente en su muerte sacrificial, como nos narra Primera de Corintios 1, 23, 24. Es la última lectura, creo, de esta lección. Hermana Glenny, si está por ahí. Buenas noches, Dios la bendiga a todos. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Corintios 1, 23 al 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezaderos y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judío como griego, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo aquí explica que el mensaje de la cruz parece una locura para la lógica humana. Sin embargo, para quienes creen, este mensaje revela el poder y la sabiduría de Dios. Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. El evangelio no se basa en trucos de magia, teorías humanas, filosofías elevadas. Se centra en un evento histórico, hermanos. Jesús muriendo en una cruz para salvar a la humanidad. Los judíos buscaban señales milagrosas. Querían un Mesías poderoso y guerrero que los liberara de Roma. Para ello, ver a un Salvador muriendo en una cruz era un escándalo o una ofensa, ya que la ley decía que cualquiera que colgara de un madero era maldito. Pero sí, él se convirtió en la maldición porque él tomó nuestra maldición con él. Los griegos o gentiles amaban la sabiduría y el intelecto. Para ellos, la idea de un Dios que se hace hombre y se deja humillar hasta la muerte era una total tontería. Creían que lo divino debía ser perfecto e inalcanzable y elevado. Jesús sabiamente fue a la cruz por nosotros, como Ruth fue al campo por Noemí. Asimismo, al igual que Booz mostró a Ruth una bondad que iba más allá de la letra de la ley que decía que Ruth se le permitía el resto del campo. No es un banquete en medio de sí mismo. Del mismo modo, la ley aquí, hermanos y hermanas, dice que los pecadores como nosotros merecemos el castigo y la muerte. No un banquete en la mesa de Dios. No. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo sabiamente aquí nos da mucho más que lo que la ley dice que merecemos. Y todo lo que tenemos que hacer para recibir este tipo de bondad es pedirla sabiamente como lo hizo Ruth. Pedirla sabiamente como lo hizo ella. Ruth es el ejemplo de lealtad al Señor. Porque en los últimos tiempos, muchos vendrán al Señor, le dirán, Señor, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre saqué demonio, en tu nombre llevé a tu pueblo. Pero a muchos de ellos el Señor le dirá, apartado de mí, no os conozco, nunca os vi, porque profesaron de la boca, no fueron leal como lo fue Ruth. Esta historia de Ruth nos enseña aquí, hermanos y hermanas, a ser leal a Dios en todo momento, no importa, porque es fácil ser leal a Dios cuando tenemos todo, cuando el Señor nos da todo, cuando somos felices, pero cuando hay hambre, cuando hay sed, cuando hay tristeza, cuando hay enfermedad, es cuando tenemos que ser leal como lo fue Ruth. Porque en el medio de esa hambruna, en medio de estar sola, esas dos mujeres fueron leal a Dios. No importa lo que Noemí, porque Noemí trató para el bienestar supuestamente de Ruth. Devuélvete a tu tierra, allá estará mejor. Sin embargo, ella conoció a ese Dios verdadero, a ese Dios que usted y yo hoy conocemos. Y le fue leal hasta el fin. Y ya vemos la historia y vamos a seguir viendo los dos últimos capítulos la semana que viene. Cómo se abre este libro para traer ese redentor último,
nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejarlos ahí. Señor, he traído tu palabra. Ruego a mi Salvador Jesús por cada uno de ustedes que ha escuchado esta palabra, que la tengan en su corazón, que se la graben, que sean leal al Señor y que lleven estas palabras a otros, para cuando se les pregunte en aquel tiempo, ¿qué hiciste con lo que te di?, puedan decir claramente, Señor, lo repartí como tú dices en tu palabra. Hoy le pido a cada uno de ustedes que acepten al Cristo como su último redentor, aquel que vendrá pronto. Dios le bendiga a todos. La semana que viene seguimos con los 2 últimos capítulos de Ruth, que es un libro cortito, ¿verdad? Y entraremos al libro de Samuel después. Gracias y Dios le bendiga. Gracias, ministro. Que Dios te bendiga grandemente, como siempre. Le damos gracias a Dios por ti. Damos gracias a Dios porque comparte con nosotros por gracia lo que por gracia recibes, y quedamos anonadados con tanto conocimiento y nos gozamos aprendiendo de la palabra. Yo les invito a todos a que sigan leyendo por las noches. Cada noche léanse, aunque sea un capítulo de la Biblia. Ahora estamos en el libro de Ruth, pues lean el libro de Ruth y sigan aprendiendo. Busquen las palabras, como estaba mencionando el ministro hoy. Por ejemplo, la palabra redentor, que significa que libera, que rescata, que salva, nos salva de una situación. Cómo vos va a ser redentor, pero al final es para mostrarnos al Señor Jesucristo. Es un antitipo de Cristo. También yo estaba buscando diferentes palabras, como la palabra Belén, que es tierra del pan, que es de donde salió Noemí. Y de la casa del pan se fue para Moab, que es una tierra que viene de los moabitas, es de uno de los hijos de Lot, y con una de las hijas de él. Entonces se fue de la casa del pan a la casa del pecado prácticamente. Amén. Así es. Porque a veces no seguimos la dirección del Señor. Y los nombres de los hijos también estuve buscando. Los hijos de ellos dos, que uno es Malón y el otro es Kelión. Uno significa enfermedad y debilidad y el otro aflicción. Yo no sé por qué ellos le pusieron esos nombres a los hijos, pero porque en la Biblia los nombres tienen un significado grande. Entonces yo no sé por qué Noemí le puso a uno aflicción, a otro debilidad, no sé. Pero ahí seguimos